Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La meta espiritual y la ansiedad. Todos deben conocer a Edison, el rey de la invención. Yo también lo conozco mediante los libros. Entonces, ¿alguien sabe cuántos experimentos realizó Edison a fin de inventar la bombilla? Se dice que fracasó unas 2000 veces. Tras unos 2000 fracasos, logró inventar la bombilla. La bombilla que cuelga allí fue inventada mediante 2000 experimentos. Esto pudo tener éxito debido a la ansiedad de Edison. Si Edison hubiera renunciado después de 1999 fracasos, no habríamos recibido ningún beneficio de la bombilla. Tras la exitosa invención de la bombilla mediante 2000 experimentos, muchos reporteros se acercaron, le tomaron fotografías y tuvieron entrevistas con él. Le preguntaron, ¿cómo es que no se rindió a pesar de 2000 fracasos? Entonces Edison respondió, no he fracasado ni una vez. Aunque tomara 2000 o 3000 intentos, eran solo un proceso necesario para inventar la bombilla. Afirmó que nunca había fracasado. Esto se recuerda como una famosa anécdota de Edison. La mayoría de las personas pierden la paciencia después de hacer 10 o 20 intentos infructuosos. Si alguien realiza 20 intentos, es una persona muy paciente. Podemos decir que tal persona tiene la fuerte voluntad de alcanzar su meta. Sin embargo, Edison realizó no solo 10 o 20 intentos, ni 100 ni 200. Él fracasó unas 2000 veces, pero jamás se dio por vencido. Era porque deseaba regalar la luz a la humanidad. Tenía esa meta. Él tenía una meta y ésta se cumplió con su ansiedad. Así es como pudo tener éxito en el intento 2000. Ahora llevamos a cabo la predicación a los 7.000 millones de personas. Cientos de iglesias están estableciéndose mundialmente en tan solo un mes. Se están formando iglesias sucursales y se envían los hijos de Sión. De esta manera, Sión está estableciéndose en todas partes del mundo. Entonces, ¿quién está cumpliendo toda esta obra? Los que tienen ansiedad en su corazón están cumpliéndola. Los que no están ansiosos nunca lo ponen en práctica. A pesar de las profecías, no se mueven según estas. No actúan de acuerdo con las profecías. Por lo general, los ansiosos trabajan duro, se esfuerzan y cumplen la obra. De hecho, toda la gente del mundo debe estar ansiosa por su salvación, pero no parecen sentirlo. La ansiedad aparece varias veces en la Biblia. La ansiedad depende de si tenemos una meta o no. Los que no tienen una meta nunca pueden tener ansiedad. La ansiedad surge en el corazón de los que tienen una meta. Poseer una meta, tener ansiedad por cumplir la meta, es el factor más importante de la fuerza que nos cambia. Es la energía espiritual. Nuestros antepasados de la fe también tenían metas y ansiedad para alcanzarlas. Confirmemos algunos de estos casos en la Biblia. Veamos Éxodo capítulo 3, versículo 7. Es la escena en que Dios apareció ante Moisés en llama de fuego en medio de una zarza y le dijo que sacara de Egipto a los israelitas. Capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová,
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así, Dios eligió a Moisés y le confió una misión. Pero hasta aquel momento, Moisés nunca había pensado que esta iba a ser la meta de su vida. Veamos qué dijo Moisés sin tener una meta. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés oyó la voz de Dios, pero puso excusas. Se debió a que la obra de salvar a los israelitas aún no se establecía en su corazón como su meta. Todavía no tenía una meta, así que no sentía ansiedad. Esta es la diferencia entre tener una meta y no tenerla. Había una gran diferencia incluso en el mismo profeta cuando tenía una meta y cuando no la tenía. Podría haber pensado: llevo una vida cómoda como pastor en la casa de Jetro. Aquí tengo mi familia. Entonces, ¿es realmente necesario que de repente yo vaya a Faraón y cause un tiempo doloroso? Ya que Dios encargó repentinamente a Moisés una misión, él aún no tenía una meta. Los que no tienen ninguna meta siempre ponen excusas. Como Moisés no tenía una meta, tampoco tenía ansiedad. Y puesto que no tenía ansiedad, puso excusas, pensando: bueno, aunque yo no haga la obra, otro la llevará a cabo. Podemos echar un vistazo a las palabras y obras impropias de un gran profeta como él. Somos los únicos que tienen la misión de predicar el Evangelio a los 7,000 millones de personas. Ningún otro grupo u organización del mundo puede hacerlo. Dios dijo con claridad: les confío esta obra a ustedes que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es la misión que debemos cumplir nosotros que iremos al cielo. Nosotros también podemos cambiar. Si ahora actuamos lentamente, es porque no tenemos una meta. Ya que no tenemos una meta, tampoco sentimos ansiedad por alcanzarla. Aquí, en el libro de Éxodo, Moisés dio razones a Dios para no hacer la obra. Fue porque no tenía una meta. Mientras seguía inventando razones por las que no podía hacerlo, Dios dijo: no, este es tu destino, es una obra que debes cumplir, no es algo que otros puedan hacer. Como Dios lo animó, finalmente Moisés llegó a tener una meta. Como tuvo una meta, se volvió ansioso por la obra y fue directamente a Faraón para hablar con él. Moisés dijo a Faraón: deja ir a los israelitas. Así, cambió para ser lo suficientemente valiente para hablar con Faraón. Moisés no era una persona que pudiera guiar a los israelitas desde el principio. Pero después de tener una meta, el hombre ordinario se convirtió en un gran profeta. Continuemos con el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés seguía poniendo excusas, deseando evitar la situación. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios no dejaba de animarlo, diciendo, es tu deber, es la meta de tu vida. Ten ansiedad por esto y cúmplelo sin falta. Yo te ayudaré, yo estaré contigo para que puedas lograrlo. Continuemos con el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Moisés respondió a Dios, dando todas las razones y excusas de por qué era incapaz de llevar a cabo la misión. Moisés no es esta clase de hombre, es un hombre de gran fe, pero ¿por qué actuó así en ese momento? En ese momento aún no tenía una meta. Ahora ven cómo era Moisés cuando no tenía una meta. Las personas sin una meta no tienen ansiedad, y ya que no tienen ansiedad, siguen buscando razones de por qué no necesitan llevarla a cabo. Dios definitivamente le dio una misión, pero seguía buscando una razón por la cual no podía hacerlo. Capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Dios pudo ponerse furioso, pero no dejó de alentar a Moisés. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
Moisés continuó poniendo una y otra excusa. Hermanos y hermanas, ¿es este el Moisés que conocen? No. ¿Pero por qué actuó así? Es porque no tenía una meta, ni tampoco ansiedad. Las personas sin metas o ansiedad siguen buscando razones de por qué no necesitan hacer eso. Cuando Dios dice, prediquen este evangelio en Samaria y hasta el último de la tierra, la sabia respuesta es amén. Pero Moisés dijo, que alguien más lo haga, soy tardo en el habla y torpe de lengua, no podré hablar apropiadamente ante Faraón, así que, ¿cómo puedo ir allá? Primero puso una excusa del pueblo de Israel, pero ahora estaba dando una excusa a Dios de ser tardo para hablar y torpe de lengua. Dios es realmente tardo para la ira y abundante en amor. Dios continuó animando a Moisés. Veamos el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Y él dijo, aquí, Moisés está poniendo otra excusa. Esta es la cuarta excusa que puso. «Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Cómo puede alguien como yo ir y hacer una obra tan grande? No puedo». Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, «¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales». Fue un momento muy frustrante para Dios hasta que Moisés tuviera suficiente entendimiento y un sentido del propósito. Finalmente, Moisés aceptó el mandamiento de Dios y comenzó a pensar que su propósito en la vida sería guiar a los israelitas de la tierra de Egipto. Ahora veamos la escena en que Moisés fue a Faraón para tener una conversación con él. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, «Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Y Faraón respondió, «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y ellos dijeron, «El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada». Entonces el rey de Egipto les dijo, «Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo su trabajo? Volved a vuestras tareas». Dijo también Faraón, «He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas». Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, «De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja». Ahora Faraón ordenó que los israelitas recojan sus propios materiales para hacer ladrillos. Antes, los egipcios proveían a los israelitas de los materiales y les decían que hicieran ladrillos. Pero el pueblo se enfrentó a más dificultades después que Moisés y Aarón llevaran a cabo la voluntad de Dios. Antes, todos los materiales les eran dados, así que no tenían que caminar alrededor para buscar paja. Sin embargo, después de que el rey se encontró con Moisés y Aarón, mostró aún más su coraje. Él dijo, «Ya que tienen tiempo libre, piensan en cosas inútiles, así que ahora vayan y consigan su propia paja para hacer ladrillo». La carga de trabajo de los israelitas se incrementó al doble.
Ya que eso sucedió a causa de Moisés, él dijo a Dios: vea, esto sucedió por mi culpa, así que no podría enviar a alguien más y hacer circunstancias diferentes. Sin embargo, Dios apaciguó a Moisés pacientemente y finalmente Moisés entendió que había nacido con esta misión. Luego tuvo una meta y estuvo más ansioso de llevar a cabo la meta. Moisés guió a los israelitas fuera de la tierra de Egipto y comenzó su vida de 40 años en el desierto cuando tenía 80 años de edad. En la historia de Moisés, podemos verlo transformado en una persona totalmente diferente cuando tuvo una meta y estuvo ansioso. Al final, fue a conversar con Faraón. Luego Faraón se sometió a la obra de Dios. Los israelitas fueron liberados de la tierra de Egipto y fueron a la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Podemos ver esto en Éxodo capítulos 12 y 13. Hoy también hemos recibido una misión de Dios. Hemos recibido el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Dios nos ha mandado. Pero ¿qué pensamos como Moisés cuando no tenemos una meta? Bueno, estoy ocupado, tengo que trabajar, soy estudiante, soy ama de casa, necesito cuidar a mi esposo y mis hijos, tengo mucho trabajo que hacer. Claro, tenemos que cumplir nuestros deberes, pero ¿no tenemos un poco de descanso en nuestra vida? Podemos usar ese descanso para predicar la bendita palabra de Dios a nuestros vecinos en lugar de solo hablar de las cosas del mundo, ¿no es cierto? Si no tenemos una meta, nunca podremos estar ansiosos. Hasta que Edison inventara la bombilla eléctrica, después de fallar 2000 veces, tenía ansiedad en su corazón. Estaba ansioso por inventarla sin importar cuántos intentos le tomara, si 2000 o 3000. Él tenía la meta de inventar la bombilla eléctrica sin importar nada. Hermanos y hermanas, Dios lleva a cabo nuestro trabajo. Dios dijo: prediquen en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo mismo que cuando Dios dijo a Moisés que fuera y hablara a Faraón y sacara de Egipto al pueblo de Israel. Algunas personas tratan de encontrar una excusa y otras se trazan una meta para ello, porque es una palabra dada por Dios. Hermanos y hermanas, en lugar de encontrar una razón por la cual no podemos hacerlo, debemos encontrar la razón por la cual podemos hacerlo. ¿No deberíamos seguir encontrando razones por las cuales debemos hacerlo? Se nos concederán recompensas y bendiciones, pero si seguimos buscando una razón para no realizarlo, ¿qué sucederá? Tengamos presente la enseñanza de Mateo capítulo 25. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí, el siervo que ganó 5 talentos y el que ganó 2 talentos, ¿pusieron excusas? No pusieron excusas. ¿Pero qué hizo el siervo que había recibido un talento y lo había escondido en la tierra? Inventó excusas. ¿Qué era lo que no tenía? Él no tenía ninguna meta. Ya que no tenía metas, tampoco tenía ansiedad. El tiempo pasó y el Señor regresó y les preguntó: ¿cómo han trabajado? Veamos el resultado de su trabajo. El siervo que había recibido 5 talentos dijo: Señor, usted me encargó 5 talentos, así que trabajé duro y he obtenido un buen resultado ganando 5 talentos más. Bien hecho. El siervo que había ganado 2 talentos dijo: Señor, yo también trabajé con diligencia, tú también, bien hecho. No obstante, el siervo que había recibido un talento no afirmó: trabajé duro, sino más bien dijo: usted es un hombre duro, usted es esto y aquello. Hizo una mala evaluación sobre su Señor, racionalizando su inacción. Todos debemos tener en cuenta qué resultado obtendremos sin importar cuántas excusas creemos por lo que no hicimos. Veamos de nuevo el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le devolvió al Señor el talento que había escondido en la tierra. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos y hermanas, si no tienen metas, tampoco tendrán ansiedad. Y si no tienen ansiedad, no podrán conseguir ningún resultado. En otras palabras, jamás podemos obtener un buen resultado del Evangelio. Sin una meta, solo buscaremos razones para no hacer. Solamente buscaremos una excusa de no poder hacerlo. Sin embargo, en cuanto a los que llevan a cabo la santa voluntad de Dios, una vez que tengan una meta, se vuelven ansiosos por cumplirla. Por favor, grábenlo en su corazón. Conocen bien al profeta Jonás, ¿verdad? ¿Qué hizo cuando no tenía una meta? Trataba de escapar de la palabra de Dios, ¿no es así? Jonás huyó. Sin embargo, terminó siendo atrapado en el vientre de un pez. Allí, ofreció una oración de arrepentimiento y estableció una meta, pensando: de todos modos moriré, aunque sea azotado hasta la muerte, predicaré la palabra de Dios con todo mi corazón. Así que fue y gritó. Entonces, 120,000 personas se arrepintieron. Cuando tuvo una meta, su ansiedad surgió en el mundo espiritual. Hizo que 120,000 personas se arrepintieran y que hasta el rey se sometiera a Dios. Todos los que creían en dioses ajenos se arrepintieron con el nombre de Jehová y se arrodillaron ante Dios. Esta asombrosa obra se halla en la historia de Jonás. La ansiedad de Jonás era diferente después de tener una meta. Cuando fijó la palabra de Dios como su meta y le añadió ansiedad, no había nada que no pudiera hacer. Se hizo todo lo que parecía imposible. ¿Con cuánta ansiedad debe de haber gritado Jonás hasta que conmoviera sus corazones? Si sus corazones no se hubieran conmovido, habría sido imposible que el rey y todo el pueblo se arrepintieran.
Ellos creían en dioses ajenos. ¿Creen que podrían haber oído la advertencia de Dios y arrepentirse así? Se dice que Edison oró miles de veces para inventar la bombilla. La gente con ansiedad actúa de esa manera. Los que tienen una meta se vuelven ansiosos y los ansiosos oran a Dios y se comunican con Él. Nuestra meta no es algo que podamos cumplir por nuestra cuenta, por lo que buscamos la ayuda de Dios y oramos. Los que tienen una meta están ansiosos por alcanzar la meta. En tal situación, pueden hacerlo todo. No recorramos el camino de la fe sin rumbo. Si caminan de una manera vaga y ambigua, esto es como golpear el aire. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos enseñó que no debemos correr a la aventura en 1 Corintios capítulo 9. Si avanzamos, decididos a predicar ansiosamente el Evangelio a todas las naciones para cumplir esta obra, Dios nos bendecirá como al siervo que ganó 5 talentos. Dios ha prometido que nos ayudará y que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Guardemos su promesa en nuestro corazón. Sin importar qué dificultad enfrentemos, no hay nada que no podamos hacer con la ayuda de Dios. Si hacemos la obra del Evangelio con esta fe, sin duda se establecerán 7,000 sillones este año. Espero que podamos ofrecer la alegre noticia de que este Evangelio se haya predicado a todas las naciones del mundo. Tengamos una meta y oremos fervientemente. El reino de los cielos es nuestra meta. Entonces, hay algo que debemos hacer. La Biblia muestra que cuando este Evangelio del reino se predique en Samaria y hasta lo último de la tierra, el reino de los cielos vendrá a nosotros. Grabemos en nuestro corazón esa profecía y hagamos nuestro mayor esfuerzo por ser bendecidos con 10 o 20 ciudades cuando vayamos al reino de los cielos. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.